Bueno, buen día primero. Para los que no me conocen, yo soy Lucas Quiña, seguro todos me conocen. Hoy vamos a hablar al respecto de una introducción de lo que es la fisiología nefrológica. Después Juan le va a hablar un poco al respecto de lo que son las fórmulas que más se usan, más que nada para poder hacer una buena interconsulta en lo que es el servicio de nefro. Para empezar, respecto a esta clase, me pareció importante recordar lo que son las funciones principales del riñón, que se encargan principalmente de eliminar los desechos del organismo. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la proteína, que se obtiene, digamos, del catabolismo de la creatinina muscular, la urea, que se obtiene a través de lo que es el catabolismo de las proteínas, la bilirrubina, que si ustedes recuerdan, se obtiene a través de lo que es el metabolismo de la hemoglobina, a partir de la hemólisis, digamos, de los glóbulos rojos, o tenemos la globina, que eso va a formar parte del pool de aminoácidos, y el grupo hemo es aquel que se va a ir rompiendo, va a pasar por el hígado y después se va a eliminar por el riñón a través de lo que es la bilirrubina directa. Después, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, o sea, prácticamente es regular o mantener la homeostasis de los iones, del sodio, el cloro, el potasio. La regulación de la presión arterial, donde acá vamos a tener dos mecanismos, lo que es la regulación de la presión arterial a medio plazo, que es a partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y después a partir del largo plazo, que es a través de la natriuresis y la diuresis por presión. Después tenemos la regulación del equilibrio ácido-base, que los riñones, al igual que los pulmones, funcionan para eliminar lo que son los ácidos y las bases, para mantener la homeostasis del medio interno, la secreción de algunas hormonas, principalmente la eritropoyetina, que sabemos que a partir de lo que es la hipoxia tisular, se sintetiza lo que es la eritropoyetina para favorecer la producción de los glóbulos rojos, la síntesis de vitamina D, donde el principal metabolito activo y el exponente, digamos, dentro de lo que es el riñón es la 1,25 hidroxivitamina D, y después que los riñones participan en la gluconeogénesis y lo que vamos a ver hoy, que es más importante, la formación de orina. Después, al finalizar la clase, traté de poner, digamos, un repaso semiológico de lo que es el examen físico del riñón, y ahí vamos a ver la ubicación, que principalmente es en una estructura o en un cuadrilátero imaginario, que es el cuadrilátero de Morris. Como para recordar lo que es la anatomía del sistema urinario, tenemos a los dos riñones que tienen forma de habichuela o de poroto, donde su hilio se ubica, digamos, hacia la línea media. Vamos a tener que dentro de ese hilio van a ingresar las arterias renales y lo que son el sistema nervioso simpático y parasimpático, y después van a salir a partir de este hilio lo que son los uréteres y las venas renales. De ahí vamos a tener lo que son los uréteres, uno de cada lado, uno por cada riñón, la vejiga y la uretra. Dentro de lo que es la ultraestructura del riñón, vamos a tener que el riñón por arriba tiene la glándula suprarrenal, después vamos a tener la corteza renal, que está recubierta por todo lo que es una fascia, denominada fascia de Gerota. Después tenemos a la médula renal, donde vamos a encontrar unas estructuras muy importantes, que son las pirámides de Malpighi, las cuales tienen su vértice ubicado hacia adentro, donde a partir de ese vértice va a drenar lo que es la orina. Esa orina va a drenar acá en unas estructuras que se denominan cálices menores, y la confluencia de esos cálices menores van a formar los cálices mayores, los cuales van a formar la pelvis renal y después el uréter. De ahí, algo muy importante a tener en cuenta siempre es respecto de la irrigación renal, donde va a estar principalmente dada por la arteria renal, que es rama directa de la aorta abdominal. La arteria renal se va a ir bifurcando. Vamos a ver que primero vamos a tener las arterias segmentarias, después las arterias interlobulares. Después estas arterias interlobulares, cuando se curvan a nivel de lo que es la base de las pirámides de Malpighi, van a formar o van a tener el nombre de arterias arcuatas versiformes, y después se van a formar lo que son las arterias interlobulares, las cuales van a dar origen a las arteriolas aferentes. De ahí vamos a tener la formación de un sistema muy importante, que es el único sistema portal arterial dentro de lo que es nuestro organismo, donde vamos a tener a la arteriola aferente, después los capilares glomerulares, que son todo un ovillo, digamos, que son una estructura muy importante para la filtración de la orina. Después vamos a tener las arteriolas eferentes, que nacen de esos capilares glomerulares, y después los capilares peritubulares, que van a rodear todo el sistema de túbulos, que se van a encargar, digamos, de la reabsorción y secreción de sustancias entre lo que son los capilares peritubulares y los túbulos renales, que forman parte de lo que es la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. A partir de esos capilares peritubulares vamos a formar lo que es todo el sistema venoso, que tiene los mismos nombres, o sea, las venas interlobulares, las venas arcuatas, las interlobulares, las segmentarias y por último la vena renal, que sale por el hilio renal, que vemos acá en color celeste. Después tenemos lo que es la unidad funcional del riñón. Acá vamos a tener el glomérulo renal y después los túbulos renales, que forman lo que es la nefrona,
que es la unidad funcional del riñón. Dentro de lo que es el glomérulo, nosotros vamos a ver que tenemos la arteriola aferente, que es aquella que ingresa al glomérulo, todo lo que es los capilares glomerulares y la arteriola eferente. Y eso es lo que se denomina dentro de lo que es el glomérulo como polo vascular. Después vamos a tener dentro de lo que es la parte visceral, la cápsula de Bowman, que va a tener un epitelio visceral, que como podemos ver son células aplanadas. Después lo que es el espacio de Bowman y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y después vamos a tener todo lo que es el inicio del sistema tubular de la nefrona, donde principalmente vamos a tener el túbulo contorneado proximal, que como ustedes ven, cambia el epitelio a un epitelio más público. Después, acá para recordar más que nada, el sistema portal arterial del riñón es el más importante, digamos, y es el único que tenemos, de tipo arterial, y después tenemos otros sistemas portales que son de tipo venosos en la hipófisis y el hígado. Después acá podemos ver lo que es la nefrona en todos sus componentes. Acá tenemos el glomérulo con la arteriola aferente, los capilares glomerulares, perdón, la arteriola eferente, y de acá se van a formar todos los capilares peritubulares que van a ir, digamos, alrededor de todo el sistema tubular. Después vamos a tener, a nivel de lo que es los túbulos, el túbulo contorneado proximal, a nivel de lo que es la corteza, después va a ingresar a la médula renal, el asa descendente fina de Henle, después el asa ascendente gruesa, fina, perdón, después el asa ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que tiene una porción cortical y una porción medular. Es importante reconocer estas estructuras, ya que en cada una de ellas nosotros vamos a tener procesos diferentes de absorción y de secreción de sustancias. Otra cosa muy importante para repasar, dentro de lo que es los capilares glomerulares, la barrera de filtración glomerular. Que la barrera de filtración glomerular principalmente es el lugar donde va a suceder, digamos, el pasaje de sustancias desde la sangre hacia el aparato tubular, digamos, hacia la luz del túbulo. En esta barrera de filtración glomerular nosotros podemos tener varias patologías, como por ejemplo el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico. Por ejemplo, cuando tenemos una diabetes, se puede producir, digamos, el depósito de glucosa en esta barrera de filtración y eso generar alteraciones a nivel de lo que es la orina y a nivel de lo que es el filtrado glomerular. Por eso es importante saber esta estructura. De ahí nosotros, para recordar rápidamente, vamos a tener el endotelio vascular, que como vemos en la imagen es un endotelio fenestrado, o sea que tiene, digamos, pequeños poros que permiten el pasaje de ciertas sustancias, dependiendo del pasaje del peso molecular. Después vamos a tener a la lámina basal, a los pedicelos y después a los podocitos. Y después vamos a tener otras células, que son las células mesangiales, que se encargan principalmente del sostén de lo que vendría a ser los podocitos. Y como les dije hoy, vamos a hablar de lo que es principalmente la formación de la orina, que es algo que nosotros vemos todos los días. Tratamos de ver, digamos, en los pacientes cómo está su filtrado glomerular, si todo lo que ingresa y todo lo que egresa, digamos, tiene una correlación clínica. Entonces es muy importante conocer el proceso de formación de la orina, al igual que cuáles son las sustancias que filtran, se reabsorben y se secretan, y si están haciendo, digamos, ese pasaje correctamente para ver si hay o no lesión renal. Vamos a ver que dentro del proceso de formación de orina vamos a tener 4 procesos: la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Dentro de la filtración, nosotros vamos a ver que se produce en este lugar, o sea, con los capilares glomerulares, donde la sangre se va a filtrar y va a pasar, digamos, van a pasar diferentes sustancias hacia lo que es la luz tubular por la cápsula de Bowman. Después, en lo que es a nivel de los capilares peritubulares y el túbulo renal, o sea, donde es túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo colector, van a producirse los procesos de reabsorción, donde pasan moléculas desde el túbulo hacia la sangre, y después el proceso de secreción, donde sale, digamos, desde la sangre hacia el túbulo nuevamente para realizar la excreción. Entonces, si nosotros, digamos, realizamos con una suma y una resta entre lo que son los diferentes procesos, vamos a tener que la excreción es igual a lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. Y algo muy importante para preguntarnos, digamos, es que si todas las sustancias cumplen el mismo recorrido o todas las sustancias se van a filtrar, se van a reabsorber y se van a secretar en la misma medida. Y la respuesta es que no. Vamos a encontrar que hay sustancias como por ejemplo la creatinina, que como le dije se obtiene a través del catabolismo de la creatina muscular, que es una sustancia que solo se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. Después vamos a tener el sodio y el cloro, que son sustancias que se filtran y se reabsorben pero de manera parcial. Después vamos a tener a la glucosa y los aminoácidos, principalmente acá lo importante es la glucosa,
ya que ésta se filtra y se reabsorbe completamente, entonces nosotros en una orina completa, por ejemplo, no vamos a tener en condiciones normales concentraciones de orina, de glucosa en la orina. Por ejemplo, nosotros tenemos, en caso de una cetoacidosis diabética, nosotros controlamos lo que es la glucemia en orina, la glucosuria, perdón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una cetoacidosis diabética, la capacidad de reabsorción del riñón está excedida. Entonces ahí tenemos, digamos, la excreción de glucosa. Y después tenemos otras sustancias que se filtran y se secretan solamente, pero no se vuelven a reabsorber, como los ácidos orgánicos y las bases para digamos, la homeostasis del medio interno. Vamos a ver que todo este primer proceso de filtración de la orina se va a dar a partir de diferentes fuerzas, que son las fuerzas de Starling, que algunas van a ser fuerzas de salida, que van a permitir, digamos, que la sangre o que principalmente el plasma pase desde lo que es los vasos hacia el túbulo, que vamos a tener la presión hidrostática capilar del glomérulo, que es principalmente la fuerza ejercida por el plasma, y después vamos a tener otra fuerza de salida, que es la presión oncótica dentro de la cápsula, que es 0. Y la presión hidrostática a nivel del glomérulo es de 60. Y después vamos a tener las fuerzas de entrada, que son aquellas fuerzas que lo que hacen es atraer el agua hacia la sangre, que ahí vamos a tener la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, y la presión oncótica de las proteínas que se encuentran a nivel de lo que es la sangre, que es de 32. Si nosotros hacemos, digamos, toda una relación entre lo que es la presión hidrostática y las presiones de entrada y de salida, me va a dar una presión, digamos, de más 10. ¿Qué quiere decir? Que la sangre va a tender a filtrarse y a pasar desde acá para acá, o sea, a filtrar la sangre correctamente. De ahí vamos a ver diferentes conceptos importantes, que es lo que les va a explicar Juan después, que son las diferentes fórmulas, y algo que me pareció, digamos, muy interesante es ver cómo la presión, medida obviamente en milímetros de mercurio, desde lo que es la arteria renal va a ir bajando, y a nivel de lo que es el capilar glomerular es mayor la presión hidrostática a diferencia del capilar peritubular. ¿Por qué? Porque en lo que es el capilar glomerular yo necesito que la sangre se filtre y pase a los túbulos, y en el capilar glomerular necesito que sustancias importantes se reabsorban. Después nosotros vamos a ver que existen diferentes patologías que alteran el filtrado glomerular. Acá hay un montón, pero las que me parecieron más importantes son la diabetes principalmente, donde tengo un depósito de glucosa en los tejidos y eso altera o engrosa lo que es la barrera de filtración glomerular, y eso genera un aumento en el espesor, disminuyendo la permeabilidad de la sustancia y bajando el filtrado glomerular. Después otras patologías, como por ejemplo cuando tengo una hipotensión, lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo a nivel renal, baja la perfusión, baja la presión hidrostática dentro del glomérulo, entonces predominan las fuerzas de, digamos, de entrada y baja el filtrado glomerular. Al igual que si tengo hipovolemia o en algunos casos shock hipovolémico sucede lo mismo. Y después algunas alteraciones, como por ejemplo la vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, también determinan lo que es el filtrado glomerular. Después, por ejemplo, en la litiasis renal, que nosotros por ahí vemos mucho en los pacientes eh, pediátricos, vamos a ver que en la litiasis renal el cálculo obstruye la vía urinaria, generando un aumento de la presión dentro del túbulo, entonces aumenta la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman, que hoy habíamos visto, que generaba, digamos, el pasaje hacia adentro de la sangre, entonces cae la presión neta de filtración y cae lo que es el filtrado glomerular. Y después tengo otras patologías que aumentan el filtrado glomerular, como por ejemplo el aumento de la presión y el aumento de la volemia, para aumentar lo que es la diuresis, la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción de la arteriola eferente. Y después algunas patologías, como por ejemplo la desnutrición, cuando tengo pérdida o destrucción aumentada de proteínas, eso baja la presión oncótica y aumenta el filtrado glomerular. Después, algo que me pareció muy importante respecto de lo que es una de las funciones importantes del riñón es cuando cae o cuando aumenta la presión arterial. Cuando cae la presión arterial, tengo una disminución en el flujo de sangre a nivel del riñón, y eso lo que hace es generar la caída de la presión hidrostática y por tanto la caída del filtrado glomerular. Eso va a generar una estimulación a nivel de lo que es la mácula densa, porque a nivel de lo que son los túbulos se reabsorbe menos sodio y cloruro. Entonces se activa lo que es el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como les había dicho hoy, forma parte de lo que es la regulación de la presión arterial a mediano plazo, para generar la vasoconstricción de la arteriola eferente, la vasoconstricción arterial sistémica, la reabsorción de sodio y de agua,
y la secreción de aldosterona, todo para aumentar la presión arterial y para aumentar la natremia. Después, como le había explicado hoy, las alteraciones en la barrera de filtración glomerular, vamos a tener el síndrome nefrótico, en el cual yo tengo una alteración o un aumento en la permeabilidad de lo que es la barrera de filtración glomerular, ya sea por pérdida de proteínas, lo cual generará proteinuria, lipiduria, después lo que es la caída de la presión oncótica, que me va a generar poliuria y demás alteraciones, eso vamos a ir viendo más adelante, y por otro lado tengo lo que es el síndrome nefrítico, donde lo que tengo no es un aumento de la permeabilidad, sino una lesión a nivel de la barrera de filtración. Entonces ahí tengo, por pérdida de glóbulos rojos, además de la lesión, la hematuria, tengo una proteinuria leve y tengo oliguria, a diferencia del síndrome nefrótico. Y también la hipertensión arterial, por lo que es el aumento de la volemia. Eso todo lo que son las alteraciones y las patologías dentro de lo que es el primer paso de la formación de la orina, que es la filtración. Después, a nivel de los túbulos, le había dicho que tenemos el proceso de reabsorción y de secreción. Y estas moléculas que pasan, digamos, a través de los túbulos, pueden pasar por vía transcelular o por vía paracelular. Cuando hablamos de una vía transcelular, quiere decir que las moléculas pasan por toda la célula, y cuando hablamos de la vía paracelular, es cuando pasa, digamos, a nivel de lo que son las uniones de hendidura, o sea, entre las dos células. Y después tenemos que recordar los diferentes mecanismos de transporte, como por ejemplo la difusión, que tenemos la difusión simple y facilitada, donde no se gasta energía, el transporte activo, que puede ser primario y secundario, con gasto de ATP, y después la ósmosis, que es la difusión simple de las moléculas de agua, donde no se gasta ATP. Ahí vamos a ver que dentro de lo que son los diferentes componentes del túbulo, vamos a tener que se van a reabsorber y secretar diferentes sustancias. Obviamente no vamos a ver todo esto ahora, pero es importante, digamos, este cuadrito para ver la cantidad de solutos que se reabsorben y que se secretan a nivel de lo que es la primera porción del túbulo. Entonces, si yo tengo lesiones, por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado proximal, voy a tener muchas alteraciones. Lo más importante es recordar que a nivel del túbulo contorneado proximal, a la primera mitad principalmente, se reabsorbe la gran mayoría del sodio, del potasio, del agua y un poco del cloruro, al igual que el bicarbonato. Y después en la segunda mitad se reabsorben los mismos componentes, pero en menor medida. Y acá en el túbulo contorneado proximal actúan lo que son los diuréticos osmóticos, como por ejemplo el manitol, que lo que hace es arrastrar agua para favorecer la diuresis. Entonces, resumiendo todos los otros cuadritos, en el túbulo proximal te voy a tener una reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua y algunos, como por ejemplo la glucosa y los aminoácidos. Y voy a tener la excreción, o sea, para que se elimine por la orina, protones, ácidos orgánicos y bases. Después, a nivel de lo que es el asa de Henle, principalmente el asa delgada, vamos a ver que lo que se hace es la reabsorción de agua. Fíjense que acá tengo la luz tubular y el agua pasa al capilar peritubular. ¿Para qué? Para que la orina no sea principalmente de agua. De ahí vamos a ver que los diuréticos que actúan también es el manitol, favoreciendo lo que es la diuresis, o sea, lo que hace es evitar que el líquido pase hasta acá, lo que hace es mantenerlo de este lado, arrastrando, digamos, el agua, o sea, actuando como un soluto osmóticamente activo. Después tenemos el asa ascendente delgada, que también tenemos lo que es el pasaje de agua, pero tenemos la eliminación de la urea, que como les había dicho, digamos, se forma a partir del catabolismo de las proteínas y que era una sustancia que solamente se iba a eliminar. Y después tenemos el asa ascendente y gruesa de Henle, donde el principal exponente es el cotransportador de sodio, potasio y 2-cloruro, donde, por ejemplo, funcionan los diuréticos de asa, principalmente la furosemida. Al inhibir el cotransportador, lo que hacen es favorecer la diuresis. Después tenemos, dentro de lo que es la primera mitad del túbulo contorneado distal, otros, como por ejemplo el cotransporte de sodio-cloro. Fíjense que casi siempre son los mismos iones que van y vienen, digamos, para la reabsorción. Y acá lo que actúan principalmente otros diuréticos que por ahí utilizamos son los diuréticos tiacídicos, inhibiendo este cotransporte y disminuyendo la reabsorción de sodio para aumentar la diuresis. Y como resumen, en la primera parte de lo que es el túbulo distal se reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio. Y en la segunda mitad vamos a ver que actúan, por ejemplo, otros diuréticos como los inhibidores de canales de sodio, como la amiloridad y el triampireno, y los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona. Todo ello para favorecer la diuresis. Y después, dentro de lo que es el túbulo colector medular, vamos a tener la reabsorción de sodio, de cloro,
acá a partir de lo que es la acción de la ADH, y esto es muy importante, ya que tenemos patologías como el síndrome de secreción inadecuada de ADH y la diabetes insípida, que es donde se absorbe también gran porcentaje de agua, y si yo tengo esas patologías voy a tener alteraciones en lo que es el metabolismo o el movimiento del agua dentro del organismo. En el túbulo colector medular tengo excreción de potasio y también excreción de protones para la mantención del medio interno. Y otra cosa muy importante que por ahí nosotros obviamos cuando hablamos de la producción de orina es lo que es la osmolaridad dentro del túbulo, que es muy importante que se mantenga, ya que en algunos lugares vamos a ver que tiene que ser isosmótico respecto a lo que es la sangre, en otros lugares tiene que ser hiperosmótico. ¿Para qué? Para que sustancias entren y salgan y para lo que es la concentración adecuada de líquido dentro de la orina para generar una orina. Y por último, como para terminar parte de ello, lo que es la semiología nefrourológica, que prácticamente es reconocer dónde se encuentran los riñones, que los riñones se encuentran en unos cuadriláteros imaginarios, que son los cuadriláteros de Morris, que están ubicados dentro de lo que es dos líneas horizontales, a nivel de lo que es T11 por arriba y L3 por debajo, y dos líneas verticales que se encuentran dentro de lo que es la línea paravertebral a 2,5 centímetros y 9 centímetros hacia afuera. Vamos a ver que el riñón tiene movilidad posicional, quiere decir que cuando el paciente se para o se sienta descienden 1 o 2 centímetros, al igual que cuando tengo inspiración profunda, los riñones descienden. Otra cosa muy importante dentro de lo que son las maniobras para palpar el riñón, vamos a ver que el paciente puede estar acostado, ya sea en decúbito dorsal o en decúbito lateral. Acá tenemos lo que es la maniobra de Guyon, que se denomina como maniobra de peloteo renal. La vamos a ver en el riñón derecho, donde el examinador lo que hace es buscar el punto depresible, ubicando primero lo que es la mano derecha en fosa ilíaca derecha y la mano izquierda, digamos, en lo que es la zona lumbar para levantar lo que vendría a ser el riñón. La mano derecha va a ascender desde fosa ilíaca derecha hacia arriba en expiración y manteniéndose al acecho en inspiración, esperando lo que es el polo renal. Otra maniobra muy importante es la maniobra de Israel, que se hace de manera bimanual, donde el paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo. Vamos a ver que es una palpación bimanual porque ocupamos las dos manos, lo que es la mano derecha en ilíaca derecha y la mano izquierda en la región lumbar. Lo mismo, el paciente, el examinador asciende en expiración y permanece al acecho en inspiración. Y después tenemos otra maniobra, que es la maniobra de Montenegro, donde el paciente se encuentra en decúbito ventral, donde se coloca la mano izquierda en región lumbar y la mano derecha se pone, digamos, de manera transversal, donde habíamos ubicado previamente, o sea, a nivel de los cuadriláteros de Morris, y vemos si hay o no la presencia de masas al hacer impulsiones hacia arriba con la mano derecha. Eso se puede ver, digamos, en aquellos tumores extrarrenales, si el riñón pelotea o no pelotea. Y después tenemos la palpación del riñón en bipedestación, que también se hace en lo que es iniciar en fosa ilíaca derecha e ir ascendiendo y agarrando con la mano izquierda en forma de pinza para tratar de agarrar, digamos, el riñón. Después otra cosa muy importante respecto de lo que es la semiología urinaria, los puntos dolorosos renales, que no son lo mismo que los puntos dolorosos ureterales. Estos puntos renales se encuentran a nivel de lo que es el ángulo costovertebral, y después tenemos los puntos dolorosos ureterales, que son los superiores, medio e inferiores, a nivel de lo que es la línea media. Vamos a encontrar de lo que es la línea umbilical y la línea de los rectos abdominales. En la confluencia de esta línea, los puntos ureterales superiores, después por debajo de los puntos ureterales medios y los puntos ureterales inferiores que se palpan, digamos, dentro de lo que es el tracto renal o el tracto vaginal, que en los pediátricos no se utiliza. Y después tenemos lo que es la maniobra de puño percusión, que normalmente debería ser indolora, y cuando tenemos, por ejemplo, una pielonefritis, una litiasis renal, una pielitis, es positiva, que consta principalmente de formar, digamos, un puño con la mano derecha y donde se ubican los riñones, o sea, en el cuadrilátero de Morris, realizar diferentes golpes para ver si hay o no dolor. Eso puede ser, digamos, con el puño cerrado o con el canto de la mano para ubicarlo de mejor